Hoy tenemos aquí a Mariana. Mariana es redactora del blog Cualquier Cosita es Cariño, que fue el blog ganador del Premios Bitácoras del año 2015, ¿fue? Sí. Sí, en la categoría de Innovación y Sostenibilidad. Entonces, Mariana también es creadora del colectivo La Eco, del cual Plantea tiene el honor de formar parte, que es un colectivo de bloggers con el objetivo de difundir un estilo de vida más sostenible. Abajo del vídeo os voy a ir dejando todos los enlaces de las cosas que vayamos comentando para que podáis cotillar vosotros. Mariana, entre otras muchas cosas, en su blog comenta cómo podemos tener una vida con menos residuos y todos los trucos y técnicas que ella utiliza y cómo es el proceso para ella. Por eso os he traído hoy a Mariana para que nos dé hoy unos consejos básicos sobre cómo reducir los residuos en nuestro día a día. Pero antes de empezar en el cómo reducir los residuos, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción de por qué. ¿Por qué deberíamos de reducir los residuos que generamos o la basura que generamos? ¿Mariana? Vale. Bueno, hola y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar como invitada en Plantea, además que es uno de mis blogs favoritos. Y para responder tu pregunta, para mí, yo creo que el asunto del por qué reducir los residuos iría como por dos líneas. Por un lado, porque me parece que es lo que más sentido tiene, porque es que es aprovechamiento de recursos, ¿cierto? Todos los residuos que estamos generando, todo lo que estamos decidiendo que se convierte en basura, son recursos que estamos desaprovechando. O sea, nada de eso realmente debería estar sobrando. Son cosas en las que invertimos dinero, en las que invertimos tiempo, en las que alguien invirtió mano de obra, se invirtió transporte, agua, energía, y todo eso estamos tirándolo a la basura. Entonces, para mí, por un lado, es como la lógica del aprovechamiento de los recursos, y por otro lado, pues, como digamos, que tal vez es la más evidente y la que, pues, como la problemática con la que uno tal vez al principio conecta más fácilmente, y es con el problema, o sea, el impacto ambiental que generan esos residuos, porque al final, según el tipo de residuo, pues generan diferentes tipos de problemas. Ya sabemos el tema del plástico, por ejemplo, en los océanos, o, no sé, la contaminación en parques o en lugares, pues como son, pues como espacios silvestres, digamos, y donde la presencia de humanos va dejando su rastro de basura, pues que eso es absolutamente lamentable. E incluso con los residuos orgánicos, que uno diría como, ay, bueno, no, esos son más, pues o son menos terribles porque son biodegradables, pero el tema es que cuando son biodegradables y van a parar, o sea, no se aprovechan en un proceso de compostaje y van a parar a un relleno sanitario, que es lo que normalmente pasa. Sí, a un vertedero. Sí. Exacto, entonces llegan allá a generar gases de efecto invernadero, como el metano, que es un gas que es como 25 veces más potente, creo que es el cálculo que hace, que el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Sí. Entonces, sí, para mí esas serían las dos líneas. Por un lado, el aprovechamiento de recursos, y por el otro lado, como evitar generar ese impacto ambiental que estamos generando con esos residuos. Sí. Hay una serie de datos que la verdad es que cuando los leo es como, en la cabeza es como que me explota, ¿no? Y además es que los he traído justo porque los quería comentar contigo y, bueno, son alucinantes. Producimos casi 300 millones de toneladas de plástico cada año, la mitad de los cuales es de uso único. O sea, de esos 300 millones de toneladas de plástico, 150 son de usar y tirar. Y luego, de esos 300 millones, más de 8 millones de toneladas de plástico se vierten en nuestros océanos cada año. O sea, que es un tema que cada vez se hace más grande y cada vez se hace más grande y desde hace muchísimos años se instauró el reciclaje. Por ejemplo, en España lleva muchísimos años instaurado el reciclaje. Y aún así, bueno, esto demuestra que el reciclaje no es la solución, ¿no? Porque aún así, aunque hagamos todo el proceso y separemos todos los residuos en casa, siguen llegando 8 millones de toneladas de plástico a los océanos cada año. Claro. Y ahí, pues yo creo que estás tocando un tema, de ahí yo me prendería como de dos cosas que me gustaría comentar con respecto a eso. Uno es lo que dices del reciclaje, porque yo creo que eso es clave, y es que mucha gente piensa que el reciclaje es una solución a ese problema, y el reciclaje
puede ser un paliativo, o sea, pero es un paño de agua tibia para una enfermedad que es mortal, ¿cierto? Cuando uno tiene una enfermedad grave, uno no se pone un pañito de agua tibia, uno va a la raíz del problema, y la raíz del problema es el pensamiento que tenemos en el uso de esos recursos, y específicamente con el plástico, cómo estamos usando un material que es eterno, ¿cierto? Que los objetos que se fabrican con eso duran más que todos nosotros, y lo estamos usando para hacer cosas desechables, lo cual es absolutamente descabellado. Sí, no tiene ninguna lógica. Sí, entonces por un lado pues está el tema pues como del problema del reciclaje, porque es que al final el reciclaje, y eso es algo que como que no nos enseñan a pensar, y es que el reciclaje es un proceso que también consume recursos, se necesita energía, agua, se necesita transporte, pues también genera elementos contaminantes, y específicamente con el plástico, el reciclaje lo que hace es convertir un producto de plástico en una materia prima que es de menor calidad, y que después va a ser de menor calidad y no se volverá a utilizar tampoco. Claro, y llega un momento en el que ya no sirve para nada, o sea, el plástico sea como sea, tarde o temprano se convierte en basura, por mucho que se recicle, porque va a llegar un momento en el que el resultado de ese proceso de reciclaje tiene tan baja calidad que no sirve para nada. Entonces, pues eso es un asunto problemático. Sí, el reciclaje lo que haría en el caso del plástico sería como retrasar su llegada al vertedero, ¿no? Exclusivamente. Exacto, sí, eso es lo que pasa. Y lo otro, pues con la cantidad de toneladas que a mí todos estos datos como de toneladas también me da una sensación como de ¿qué? O sea, ¿cuánto es eso? ¿Cuántas toneladas? Como que a mí me cuesta mucho trabajo dimensionar. Y a mí me parece que ahí hay un asunto también que es problemático, y es que cuando nos hablan de cantidades tan grandes, pues nos cuesta mucho trabajo relacionarnos con ellas. Sí. Entonces, al ciudadano de a pie, le dicen, sí, son, no sé, el cálculo que se hace, por ejemplo, en Medellín, es que al relleno sanitario, al vertedero, llegan 3.300 toneladas de basura al día. Wow. Eso es en una ciudad. Y a mí me dicen 3.300 toneladas, y yo digo, yo sé que eso es mucho, pero como que no lo puedo dimensionar. O sea, ¿cuántos son 3.300 toneladas? Pero luego ya, si digamos yo empiezo a pensar en cómo pongo esos datos, pues como a nivel de persona, lo que se calcula para Medellín, pues porque eso varía mucho de una ciudad a otra y de un país a otro, lo que se calcula para Medellín es que en promedio cada habitante genera 570 gramos de basura al día. Entonces ahí ya como que está a escala se ve humana. De lo que haces. Sí. Claro, y si uno dice, listo, esto al año, ¿cuánto es? Es que cada ciudadano en promedio genera 200 kilos de basura al año. Ahí sí ya estamos hablando de algo como medio manejable, pues como manejable para la cabeza. Uno dice, bueno, 200 kilos de basura por persona. Es un montón, pero es más fácil de imaginar que las 3.300 toneladas. Sí. Y otro ejercicio que a mí me parece interesante hacer es calcular como por objetos específicos, que yo lo he hecho varias veces con mis estudiantes en la universidad con el tema de los vasos de plástico, por ejemplo, porque ellos me ven con mi tacita de acero inoxidable para tomarme el café, entonces siempre me preguntan, como que siempre es una excusa para hablarles de eso. Y les hago rápidamente el cálculo del vaso desechable. Yo les digo, listo, dale, imagínate que tú te tomas 3 cafés a la semana en un vaso desechable, y eso tirando por lo bajo, o sea, porque por lo general se toman 5 o 10, no sé. Sí, entonces yo le digo, listo, empecemos con 3. Eso significa, son como 100, o sea, si uno tira eso a todas las semanas del año, si se multiplica por las 52 semanas del año, dan como 156 vasos, creo que es que da algo así. El cálculo, de hecho, lo había hecho ayer. Y espérate, yo hago el cálculo acá. Claro, 3 por semana por 52 son 156 vasos al año, por una sola persona. Y uno dice, bueno, 156 vasos es un montón, pero sí, igual no es tanto, pero yo ya digo, no pensemos solamente en una persona, sino que pensemos que Medellín tiene, solo Medellín, sin el área metropolitana, pues como sin todo el Valle de Aburrá, sino solo Medellín, tiene como 2,5 millones de habitantes. Digamos que la mitad de los habitantes, de nuevo tirando por lo bajo, hace lo mismo de usar 3 vasos desechables por semana. Entonces yo esto lo voy a multiplicar por 1 millón, ¿y eso a qué me lleva? A que al año llegan 156 millones de vasos desechables al vertedero. Es una barbaridad. Sí, y estamos hablando solo de una ciudad. O sea, ya empieza uno a dimensionar como esto, cuánto es en un país, cuánto es en un continente, cuánto es en el mundo, y es donde el cerebro hace así. Sí. Tú siempre, yo te he leído varias veces en el blog o en las redes,
tú siempre hablas de que el problema no es el material, por ejemplo, en este caso estamos hablando del plástico, sino el uso que le damos las personas. Y realmente es una filosofía que me gusta mucho y me gustaría que la desarrollaras un poquito para los lectores de Plantea. Bueno, para mí eso es yo creo que eso también es posible que se derive como de mi formación como diseñadora, porque uno de los problemas con la basura y con los residuos es definitivamente un problema de diseño, ¿cierto? Hay un problema de percepción y un problema de actitud, digamos, en el consumidor también, pero hay un problema de diseño inicial de que se está decidiendo que va a ser un empaque y que entonces este producto va a tener esto así, con una tapita no sé cómo, y una caja y una bolsita y un no sé qué plástico termoformado. Entonces hay unas decisiones previas que influyen pues en cuál es la cantidad de basura que uno genera. Pero el tema con el material y el uso que se le da a mí me parece muy importante, porque hay uno, entonces, como que es muy fácil empezar a satanizar determinados materiales y a poner a los otros como si fueran el santo grial de la sostenibilidad, cuando realmente no es el caso. O sea, el plástico, por ejemplo, todo el rechazo que genera es como, no, si algo es de plástico es malo. No sé, o sea, yo no me atrevería a afirmar eso, porque es que el plástico realmente es un material muy útil. Y es un material que en el momento en el que apareció, sí, pues significó que se pudo dejar de utilizar un montón de materiales que eran de origen pues natural, marfil, madera, que si todas esas cosas se siguieran haciendo de marfil y madera, no quedaría ni un solo elefante sobre el planeta, ni un solo árbol sobre el planeta. El problema, como decía ahorita, con el plástico es que si es un material que dura para siempre, ¿por qué lo estamos usando para hacer cosas desechables? Y porque estamos usando cosas de plástico que no son diseñadas para ser desechables. No sé, pongo un ejemplo, una silla, pero me aburro de ella y es a la basura, ¿cierto? No tiene sentido. O sea, si es una silla que podría durar 200 años sin romperse, ¿qué sentido tiene que yo me aburra de ella y simplemente la tire a la basura? Porque además la lógica a veces ni siquiera es, no, se la voy a regalar a alguien o a conseguir a quien le sirva esto, sino tirarlo a la basura. Eso específicamente con el plástico. Y digamos con el papel, hay un rollo con las bolsas de plástico versus bolsas de papel, y es la bolsa de papel es una mejor opción, ¿cierto? Como, bueno, no, yo no uso bolsas de plástico, pero uso bolsas de papel, ya, pero igual son desechables. O sea, igual estamos generando demanda de un recurso que por muy renovable que sea, es un recurso pues que estamos consumiendo. Limitado además también. Exacto. Y entonces estamos generando la demanda de ese recurso, estamos generando demanda de energía, de agua, de transporte, todo para convertir pulpa en un papel que después, bueno, en algunos casos esas bolsas tienen un porcentaje que es de papel reciclado, pero da igual, o sea, está todo el proceso detrás para que uno use un objeto para tirarlo a la basura. O sea, es que sigue siendo ridículo el uso. Ahora, ese papel de la bolsa desechable versus el papel de un libro es una cuestión de uso completamente distinta. En el libro tiene mucho sentido, pues porque es que es un objeto que uno guarda, que uno atesora, que uno usa durante muchos años, que uno lo hereda o lo regala o lo vende. Y la bolsa de papel, en cambio, es una cosa que tú usas los 5 minutos que usarías la bolsa de plástico, igual deja de funcionar. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Tú te has encontrado con algún beneficio extra? Porque el beneficio ambiental creo que a esta altura de la entrevista está un poco más claro, pero ¿reducir los residuos en tu vida aporta algún otro beneficio que no esté directamente relacionado con el beneficio ambiental? Pues para mí ha sido realmente todo ganancias, porque ha sido como un proceso de descubrimiento personal. Sí, ha sido como el proceso también de observar mis hábitos y de entender por qué compro las cosas que compro, por qué consumo de determinada manera y no de otra, qué cosas de mi vida realmente sobran, ¿cierto? Porque hay cosas que uno ha considerado esenciales durante muchos años y después cuando lo empiezo a mirar como a través del lente de la basura, digo, no, es que yo esto no lo necesito, o sea, no tengo ninguna necesidad ni ninguna razón para estar comprando esto. Entonces también como que en algunos aspectos ha implicado simplificar cosas de mi vida cotidiana y como cuestionar,
sí, muchas cosas de mis patrones de consumo, que para mí eso pues siempre es enriquecedor, porque es entender mejor nosotros porque pensamos lo que pensamos, sentimos como sentimos frente a las cosas pues que se mueven en torno al consumo, que en la sociedad en la que vivimos Ujú. pues es una parte súper importante de nuestras vidas. Y, Sí, sí. y otra cosa pues que yo creo que es clave ahí es que en la búsqueda, digamos, de reducir la cantidad de empaques en productos que utilizo, pues eso también me ha llevado a hacer muchas cosas en casa y por lo tanto a empezar a usar muchos productos de los que yo sé cuáles son los ingredientes, que por lo tanto están, pues estoy siendo como más cuidadosa conmigo misma, estoy eligiendo también comer mejor porque, o sea, alimentos ultra mega procesados sin empaque no se consiguen, Ujú. entonces uno lo que termina haciendo es buscar cosas que están menos procesadas y por lo tanto entonces hay un impacto positivo en la salud, o sea, como que es una Comida cadena de también. verdad. Sí, exacto. Ujú. ¿Y qué consideras tú que ha sido lo más difícil durante el proceso? ¿Cuáles son los obstáculos con los que te has encontrado para tener una vida con menos residuos? Yo creo que los obstáculos más difíciles están todos acá. Sí. Para mí los obstáculos no han sido como, ay, no hay un mercado suficientemente completo con cosas a granel o no sé, como que yo siento que los obstáculos más grandes realmente han estado en la cabeza, tipo, ah, para mí, por ejemplo, algo y que todavía pues me cuesta y es como parte del proceso, es que yo siento que con la basura, bueno, como con muchas otras cosas, como que en el momento en el que uno ve algo, no lo puede desver, ¿no? Como que Exacto. en el momento en el que uno se hace consciente del problema de la basura y se da cuenta de la cantidad de basura que uno genera y que se genera a su alrededor y todo el problema con los objetos desechables, como que estar en situaciones en las que la gente está utilizando esas cosas y uno sentir esa impotencia de uno saber que no puede ir a imponerle a la gente esas cosas, es como, ah, no, tanta basura. Pues para mí eso es algo que no, pues yo creo que eso no es menor porque es que al final es una cosa que se vuelve pues agotadora. Es Sí, como, como lidio con el hecho de que esto es algo que a mí me preocupa, pero que yo sé que no, pues que hay mucha gente a la que no le importa. Cómo sigo yo funcionando con mi vida cotidiana preocupándome por esto a pesar de que veo que a mi alrededor la gente no está haciendo nada al respecto. Entonces yo ya. creo que hay un juego como de mantenerse uno fuerte también y decir, no, listo, esto es lo que yo lo estoy haciendo porque estoy convencida, más allá de la gente a mi alrededor, Ujú. lo que haga o deje de hacer. Pero yo creo que ese es un tema, pues, como importante. Otro también, pues, que creo que viene mucho de la cabeza y de uno cómo responde a las actitudes de otras personas, tiene que ver con cómo responde la gente cuando uno no quiere generar basura. Entonces, cuando uno quiere que le vendan algo en un contenedor, como, hola, ¿me puedes vender, no sé, esta cerveza en este vaso que yo traje? Y son como, no, no puedo. O lo miran a uno raro. Entonces es como uno cómo se enfrenta con eso, como ya, me da igual que me miren raro, dame mi cerveza en este vaso. Sí. O ese tipo de cosas, pero que yo sé que, pues, porque también, pues, a mi alrededor hay personas que están en este mismo proceso y preguntándose cosas similares y parte de las conversaciones a veces son esas, como, ah, no, a mí me cuesta mucho trabajo porque yo siento que me miran como si yo fuera la persona más loca del mundo Sí, porque estoy llegando con mi vaso. sí. Y por eso digo, pues que ese es un obstáculo que realmente estás en la cabeza, porque al final, ¿qué más da que a uno la gente lo mire como un bicho raro? O sea, la gente lo va a juzgar a uno por una cosa o por la O por otra. lo contrario, Entonces, sí. sí. Mm. Y, y ya lo otro, pues, que yo creo que es una tarea complicada, es como descifrar toda la maraña de lo que significan los residuos y la huella ambiental, porque lo otro es que para mí el tema de reducir la basura es un, o sea, es una parte de algo, ¿cierto? No es sola, no es Ujú, reducir la basura y ya, es porque mi interés es reducir mi huella ambiental. ujú. Y por lo tanto no es solamente la basura, porque en algunos casos habrá productos en los que, no sé, la huella ambiental sea menor, aunque sí tengan un empaque, versus otro que se consiga a granel y no tiene empaque, pero tiene una huella de carbono muchísimo mayor. No sé cómo Sí. hacer todo el cálculo así. Bueno, Como... pero eso yo creo que ocurre incluso, o sea, independientemente, bueno, no solo en el tema de los residuos, sino en Claro, cualquier cuestión de medio ambiente o justicia social a la hora de consumir. sí, sí, total.
vale, compro estos tomates que son locales y no son ecológicos, o compro estos otros tomates que van en un envase y que son ecológicos, pero son producidos en no sé Chile, dónde. no Sí, sé, sí. entonces es como de, ¿por qué? Sí, Sí, hay veces que las decisiones ambientales sí, son complejas, porque no es sí. exclusivamente una cosa la que estemos haciendo mal. Claro, sí, Son y tantas. yo creo que ese es un asunto importante porque es como la búsqueda de las respuestas fáciles, ¿cierto? Que a Sí, mí me da la sensación, digamos, me pasa mucho que, no sé, me invitan a una entrevista o a un conversatorio y muchas veces como que la gente quiere tener la respuesta fácil, es como, bueno, ¿cuáles son los 3 tips para vivir de manera más sostenible? Y yo soy como 3, no, es que 3 no es suficiente. O sea, claro, 3 cosas, yo puedo identificar 3 cosas, ujú, como deja de vivir, deja de generar basura, consume de manera responsable, pero ¿qué hay detrás de deja de producir tanta basura? ¿Qué hay detrás de consume de manera más responsable? Entonces yo creo que como esa maraña de información y de todas las cosas pues que entran dentro de esa preocupación cuando uno se está haciendo estas preguntas, puede convertirse en un obstáculo si uno, porque es que puede llegar a ser muy frustrante. O sea, yo sí, como me enfrento con la cantidad de información, hago como mi tabla mental para elegir qué producto elijo sobre otro y sí, yo creo que eso es, y al final, bueno, también es otro obstáculo que yo creo que también está en la cabeza, porque es cómo mantengo la motivación para seguir haciendo esto a pesar de que ujú, se siente tan difícil a veces, sí, porque las cosas físicas, pues como el obstáculo de no consigo este producto o no consigo el otro, para mí yo creo que es lo menos importante. O sea, yo creo que por un lado es cuestión de buscar y por otro lado, hey, si en tu contexto inmediato no consigues X cosa a granel, ya, fin, cómprala no a granel, ¿qué vamos a hacer? O sea, es sí. como, es hacer lo que está dentro de las posibilidades en el contexto determinado en el que uno está. Si uno tiene un mercado súper diverso a granel a la mano, pues estupendo, compra todo allá, pero si no, lo que puedas y lo que no, y sigue adelante con tu vida, porque tampoco la idea es que nos volvamos locos en este proceso. Sí, yo creo que es importante mantener la generosidad con nosotros mismos. De Sí, decir, bueno, además es que es un proceso, es lo que estás diciendo tú. Es que hay días que a lo mejor dices, no, no, mira, no he podido hacerlo. No solo es que no he podido, sino es que ese día necesitaba hacer lo contrario. No sé expresarlo muy bien. Es como, bueno, es un proceso. Ese día has fallado, pues sí, ya lo mejorarás. Ya sí. O hay, mañana no sé, tendrás otra elección que hacer. claro. O hay una situación en la que, hey, no sé, salí de casa y no me demoré más de lo que era y estoy muriéndome de hambre y lo único que consigo es algo en lo que me lo venden en un contenedor que es de Mm, cartón o qué sé yo. Sí, o sea, tampoco es como de darnos látigo en la espalda y de sentir que todo lo estamos sí. haciendo mal. Yo creo que es como asumir lo que está en nuestras manos y a partir de eso, pues estar como avanzando en el proceso a partir también de lo que permite el contexto. Y Ujú. yo creo que el contexto permite mucho más de lo que nosotros creemos, que Sí, esa es eso la es otra cierto. cosa. Ujú. Sí, es como cómo va explorando uno ese contexto para darse cuenta de eso. Pues porque, por ejemplo, específicamente en Medellín, aquí hay, que yo conozca, 2 lugares en los que hay, pues en los que son como tiendas especializadas en donde se venden cosas a granel, pero si tú te vas a la plaza de toda la vida, todo se consigue a granel. Lo que pasa es Claro. que la mayoría de la gente no va a la plaza, sino que va a supermercados. Ujú. Sí. Pero entonces si uno se sale como de, yo compro en supermercado y dice, voy a la plaza, encuentras un montón de cosas sin que eso sea una tienda especializada. Ujú. Entonces Sí. es también como un ejercicio de exploración del contexto. En ese sentido yo creo que también es muy interesante porque es como redescubrir la ciudad Sí, desde la perspectiva de cómo generó menos basura. es cierto. Em, creo que corrígeme si me equivoco, ¿vale? Que mucha gente no empieza a reducir los residuos en casa porque creen que o tiene que ser algo muy caro o tienen que invertir muchísimo tiempo pues en crear su propia cosmética, o sea, invertir mucho más tiempo del que invierten simplemente yendo al supermercado. ¿Qué opinas tú Ah. de esto? A mí esa es una pregunta que me han hecho con frecuencia y no solo pues con el tema de la basura, sino como en general, pues porque es que a mí me gusta mucho experimentar, entonces aunque no sea, aunque sea para cosas que no voy a seguir haciendo,
después, como que una receta de algo que puedo hacer en la casa, es como, ya, la voy a hacer. Después, tal vez en algunos casos descubro como, bueno, no, esto no lo quiero hacer, esto lo quiero seguir comprando, pero a mí ese proceso de experimentar siempre me gusta. Y con amigos o gente pues como que me ve que estoy haciendo esas cosas, es como, hey, no, o sea, yo no tendría tiempo para hacer todas esas cosas. Como eso lo puedes hacer tú porque trabajas en casa. Y yo digo, bueno, sí, o sea, por lo tanto, pues también tengo una relación diferente con como con mi espacio inmediato, pero más allá de eso tampoco es como que yo haga pocas cosas. O sea, yo todo el tiempo estoy haciendo otras cosas y igual encuentro el tiempo para hacerlo, porque es que yo creo que es como un cambio también de cómo funciona uno y de cómo maneja sus cotidianos y sus rutinas. Y si a uno que compra, no sé, mermelada y mantequilla de maní en el supermercado, se le acaban esas dos cosas, pues igual tienes que pensar en ir al supermercado, en sí queda cerca ir caminando hasta allá, sino entonces, no sé, transporte público, transporte particular, llegar, seleccionar, pararte, hacer una fila, pagar, volver a la casa, o sea, como que igual hay un proceso en el que uno normalmente no piensa, uno es como, ay, sí, lo compro y ya, pero es que ir a comprarlo también requiere tiempo. Uh-huh. Cuando uno ya se ha acostumbrado como a mantener mucha materia prima en la casa, entonces es como, se acabó la mantequilla de maní, procesador de alimentos, 5 minutos tengo mantequilla de maní, me demoré menos de lo que me hubiera demorado yendo a un supermercado a comprarla. Sí. Pero también porque ya, o sea, como que es algo que ya he integrado en pues como muy en mi rutina. Entonces, para mí, yo creo que eso es una cosa que tiene que ver también como en ese cambio, pues, de los hábitos. Al principio sí hay muchas cosas que van a requerir más tiempo, en algunas cosas se va a requerir una inversión inicial, en otras no, en otras el cambio de hecho hace que uno ahorre un montón de plata desde el principio o un montón de tiempo desde el principio, porque es que al final uno se deshace de muchas cosas, o sea, uno deja de necesitar muchas cosas. Yo, bueno, nunca he sido muy de eso, pero conozco gente que tiene 5, 6, 7, 10 tipos de limpiadores diferentes en la casa cuando lo único que uno necesita es vinagre, bicarbonato y un jabón básico. Sí. Y cuando yo me voy solamente a eso, pues dejo de necesitar comprar un montón de cosas, entonces ahí estoy ahorrando mucha plata. Uh-huh. Y el tiempo, pues al final es el mismo, porque es que si uno va a limpiar con un producto, con el otro, es lo mismo. O sea, es lo mismo, sí. Uh-huh. Bueno, no sé si habéis visitado el blog de Mariana, pero Mariana puede guardar hoy en día toda la basura. ¿Es de todo un año la basura? No, ¿no? Todavía no. ¿Todavía no? En el frasco que tenemos en este momento tenemos la basura como de los últimos 5 o 6 meses, pero de los dos, pues bueno, ya me parece un logro. Y además sois dos en casa. Sí, vale. Los dos estamos haciendo el ejercicio juntos, así que... Pues Mariana y su pareja guardan los residuos de los últimos 6 meses en un frasco de cristal, que luego abajo os pondré la foto de su blog, se la robaré de su blog, o la puedes enseñar. Espérate, hagamos un paréntesis ahí. El frasco de la basura. ¿Qué hay exactamente en ese frasco? Uy, hay muchas cosas que no me gustaría que estuvieran ahí. En el fondo, como se puede ver, hay etiquetas de ropa. Hay como empaques de estas cosas que son metalizadas, pues que eso no... hay... ¿cómo se llama esto? Como las etiquetas de compra, este papel los que es tickets. térmico, pues que es... Sí. Exacto. De esos hay... son sobre todo etiquetas, sí, son como etiquetas de compra, etiquetas de ropa, uno que otro paquete de algo que me comí que tenía una bolsita de estas que son metalizadas. Es básicamente eso el contenido del frasco, sí. O sea, ahí es todo lo que no has podido ni rechazar, ni reutilizar, ni reciclar, ¿sabes? Claro, es todo lo que no ha caído, o sea, esto es todo lo que no he podido aprovechar o resolver de ninguna otra manera, y es un recordatorio constante de todas esas cosas que como sociedad todavía tenemos que aprender a resolver. Sí. Porque claro, esto no significa que estos sean los únicos residuos. Nosotros
generamos. O sea, porque ahí hay un asunto importante y es que por un lado, que yo solo hago publicaciones que hice en el blog cuando publiqué la foto de este frasco, y es la diferencia entre residuo y basura. Sí. Cierto que el residuo es algo que sobra, pero que todavía, digamos, en nuestra percepción del asunto es potencialmente aprovechable. Entonces un residuo orgánico es un recurso, es un residuo, pero es un recurso. En el momento en el que algo es basura es como ya esto no sirve para nada y no tenemos ni idea qué hacer con eso, y este frasco es de basura solamente. O sea, nosotros residuos generamos igual una vez por semana, estamos procesando los residuos orgánicos en el sistema que tenemos nosotros, que se llama paca digestora, y en promedio sacamos a la semana como entre 6 y 7 kilos de residuos orgánicos, pero son 6 o 7 kilos que no están yendo a parar al vertedero, sino que que los estamos aprovechando acá, que se está convirtiendo en tierra abonada después que los usamos para las plantas y todo eso. Y también tenemos pues unos contenedores que son en donde vamos acumulando las cosas de papel que sí se pueden reciclar, después pues de que lo hemos utilizado hasta su última esquina. Y también elementos de plástico que sabemos que son reciclables, que son de productos que todavía no, pues que es imposible conseguir a granel acá, o que todavía no hemos reemplazado con ninguna otra opción, pues que no tenga ese empaque, pero que ese empaque sí es aprovechable, porque hay ciertos tipos de plástico que, según en donde uno esté, hay unos que acá en Medellín sí se aprovechan y hay otros que no. Entonces los que no son los que vienen a parar acá, y los que sí los tenemos pues clasificados para que se aprovechen como en esos procesos post-consumo. Muy bien. ¿Hay algún producto que tú consideres, que sé que lo hay porque te he leído en el blog, que consideres que sea muy fácil de eliminar y que su impacto además sea tremendo? Yo creo que muchos. Hay 4 en particular que de hecho hice una imagen pues que compartí hace un tiempo, que son como los 4 monstruos del plástico para mí, y que son como muy cotidianos, ¿no? Que son la bolsa de plástico, el vaso de plástico, pues o el vaso desechable, la bolsa desechable, las pajitas, popotes, pitillos, sorbetes, según desde donde se esté mirando este video, que es el objeto, creo, el objeto en el mundo con más nombres según su país. Sí, es cierto. Y botellas, bolsas, vasos y pajitas, sorbetes, pitillos, popotes. O sea, para mí esos 4, si son de plástico, pues horror, pero sean de lo que sean, si son desechables, son un problema. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, piensa, como decíamos ahorita, lo de las bolsas de papel, que si es de papel no es un problema, no. Si es desechable es un problema. Las pajitas, pitillos, popotes, sorbetes, etcétera. Hay gente que dice, no, pero es que es de papel. Ya, es que es desechable, es un problema. O sea, el problema es que pensemos que está bien extraer un recurso para fabricar una cosa que se va a la basura 5 minutos después de usarla. Sí. Y ese, por ejemplo, es un objeto que es absolutamente innecesario. O sea, para mí eso se justifica para una persona que está en una cama de un hospital o que tiene una cirugía maxilofacial y la única manera que tiene de alimentarse es a través de una pajita, pitillo, popote, etcétera. Pero el resto de la humanidad no necesitamos eso. Las bolsas es tan sencillo como reemplazarlo por una bolsa reutilizable de tela o de malla o de lo que sea que se tenga a la mano. Los vasos desechables es tan sencillo como tener una tacita que no se quiebre, que la mía no la tengo a la mano, tengo una de acero inoxidable. Sí, yo tengo una muy parecida a la tuya, espera. Por aquí mi asistente me trajo que esta fue una que me conseguí que no es esmaltada, entonces porque las esmaltadas me parecen hermosas, pero me pasó con la que tenía que se me cayó y se despicó el esmalte. Sí, es cierto. Claro, y conseguí esta de acero inoxidable en el centro, me costó, ¿eso cuánto es? 50 céntimos de euro, sí, o sea, no llegó a ser un euro. Y esto no pesa nada, o sea, siempre lo tengo como a la mano en la mochila y siempre, en el lugar en el que esté, que me van a preguntar agua, no, se me olvidó sacar mi botella de agua, en esto voy, o sea, es que esto no pesa nada. Me parece súper sencillo de evitar ese residuo. Y las botellas lo mismo, o sea, es tener una botella para tomar agua, para sacar una bebida de la casa, en lugar de estarlo comprando en la calle. Como que para mí esos 4
son tan omnipresentes y tan sencillos de reemplazar, sí, de eliminar y reemplazar por una cosa que no se convierta en basura, que para mí ese sería como el punto de partida. Pero además, si uno hace un barrido de la casa, o sea, es que en todas partes se encuentran cosas que es, esto no se necesita, esto nunca hay que volverlo a comprar, esto es un rollo que nos metió el marketing en la cabeza, esto se puede, o sea, en todas partes hay objetos y productos que cuando uno empieza a hacer este proceso de observación dice, ah, listo, esto es absolutamente innecesario que yo esté tirando esto a la basura todo el tiempo. Pero eso ya depende también mucho de los hábitos de cada persona. Yo creo que el punto de partida sí son esos 4 elementos, pues, como esos 4 monstruos omnipresentes. Muy bien. ¿Hay algún producto que todavía compres con envase? ¿Siempre? Sí, muchos, pues porque hay cosas, por ejemplo, como con el tema de los limpiadores, digamos, nosotros pues no compramos ni limpia vidrios, limpia pisos, limpia otra cosa, sino que compramos vinagre. De hecho, ni siquiera compramos vinagre, sino que compramos ácido acético con el que nosotros preparamos el vinagre. Sí, hacemos la mezcla pues acá porque lo compramos, ese viene como al... Ah, no, ese viene o sea, viene ácido acético. Y el vinagre blanco que uno consigue en el supermercado es ácido acético al 3%. O sea, uno está comprando 97% agua. Yeah. Entonces ese es un envase que, por ejemplo, siempre igual compramos. Pero el ácido acético que nosotros conseguimos viene en un envase de vidrio, lo cual pues es pues ligeramente preferible teniendo en cuenta que el proceso de reciclaje del vidrio siempre da un resultado de una materia prima que es de igual calidad que la materia prima inicial. Sí. Lo ideal sería que fuera reutilizable, pero todavía aquí ese tipo de cosas se niegan a reutilizarlas, que es absurdo, pero ese ya es otro cuento. Pero sí, ese es un producto que conseguimos con empaque. La pasta dental, por ejemplo, para mí es un proceso que todavía no está resuelto. O sea, he probado cuántas recetas se me ha cruzado por el frente. Todavía no hay ninguna que yo diga, ah, bueno, listo, esta es mi receta de pasta dental. Por eso, por ejemplo, no tengo ninguna como publicado oficialmente en el blog. Por ahí hay una publicación en la que al final doy la idea como, ay, se puede usar el aceite de coco con el bicarbonato, que de hecho estoy pensando en borrarla porque me pareció un desperdicio de aceite de coco. Y entonces, pues la pasta dental, por ejemplo, bueno, y en el frasco también hay tubitos de pasta dental, pues porque eso no es reciclable. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es que estamos intercalando el uso de pasta dental comercial, pues que es de producción local y que viene solamente el tubo, no viene con caja, pues que es como por lo menos menos peor. Sí. Sí. Y una pues que estoy probando a hacer en casa que es con arcilla, pero todavía no es una receta que me tiene convencida, así que ese es otro producto que todavía compramos pues con empaque. Sí, es que realmente son muchas cosas porque hay muchos que, por ejemplo, muchas materias primas que igual vienen de empaque, o sea, que me ayudan a reducir la cantidad de empaques de otras cosas, pero que igual vienen en un empaque. El aceite de coco, el que compramos que viene pequeño viene en un frasco de vidrio, pues que lo reutilizamos después, pero igual ahí hay un empaque, o sea, sí hay muchas cosas pues que, como si reviso mi casa hay montones de cosas. Lo que he hecho es tratar de reducir como el volumen y la complejidad de esos empaques y la frecuencia en la que los tengo que conseguir, porque al ser materia prima pues son cosas que duran muchísimo más. Bueno, te hacía esta pregunta porque mucha gente piensa, con lo que yo me he encontrado muchas veces, que la gente dice, uy, pero eso es imposible, no se puede hacer todo. Entonces, lo que quería demostrar con esto es que, para empezar, no hace falta hacerlo todo. Y segundo, que, como estábamos comentando antes, es un proceso. Claro. Y que puedes empezar por donde tú consideres que es más fácil para ti. Por ejemplo, para mí fue la cosmética. Ahora sí que lo miro con la comida y con... Pero yo empecé con los productos de aseo personal. Porque para mí fue lo que más fácil vi en ese momento. Y, claro. Y nada, eso que animar a la gente a que empiece por donde más fácil le resulte y además
que no se agobie con el, ay, pero es que todavía tengo mucho por hacer, porque siempre hay mucho por hacer. Entonces, eso siempre va a estar ahí. Claro. Sí, es que lo que te iba a decir cuando me dijiste como, es que hay gente que dice que no puedo hacerlo todo, y yo, pues como que te iba a decir, yo estoy absolutamente de acuerdo. Sí. O sea, es que es imposible hacerlo todo. Porque es que no depende solamente de nosotros, o sea, nosotros estamos en un contexto que tiene unos asuntos gubernamentales e industriales que también hace que sea imposible conseguir algunos productos, no difícil, o sea, literalmente imposible conseguirlos sin empaque. Entonces yo, ¿para qué me voy a amargar la vida pensando en, ay, no puedo hacerlo todo? Porque es que es sencillamente listo, no puedo hacerlo todo, pero que sí puedo hacer. Lo que sí puedo hacer, pues empiezo por ahí. Si llega hasta un punto en el que digo, listo, esto es todo lo que realmente soy capaz de hacer, bueno, pues eso es. O eso es todo lo que soy capaz de hacer por ahora, ¿vale? Entonces, ten eso controlado durante un tiempo, después ya llegará el momento en el que dices, listo, ya quiero experimentar con otra cosa. Sí, o sea, ya quiero, sí, como ampliarlo un poco. Exacto, porque además es como... Es un poco, pasa como un poco con el huerto, ¿no? Empiezas con unas aromáticas y empiezas con ay, como Mila, que me gusta mucho para las infusiones, y al final acabas, o sea, el cuerpo te va enganchando, ¿no? Entonces, cuando tú adquieres un hábito y empieza a formar parte de ti, ya no requiere un esfuerzo por tu parte. Exacto. De forma continua. Al principio, cuando es... Bueno, es como ponerse en forma, ¿no? Es como hacer ejercicio. Al principio cuesta un montón, pero luego cuando, no sé, la gente sale a correr, no le cuesta cada vez. A mí me sigue costando, pero... Ya. Pero hay... Yo odio correr. Pero hay gente a la que no le cuesta y le costó en su primer día. Entonces, una vez ese hábito ya esté adquirido y ya no cueste un esfuerzo, es mucho más fácil decir, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué puedo hacer? Y ir escalando un poco y ir ampliando esa reducción de residuos o como en cualquier otro ámbito. Vamos. Claro, es finalmente un cambio de hábito y es un aprendizaje. O sea, uno nada que aprenda en la vida lo aprende de un segundo a otro todo lo que hay para saber. O sea, siempre es, bueno, yo esto lo entendí hasta aquí, después entiendo lo siguiente, después entiendo lo siguiente. Exacto. Y cada persona tiene un ritmo diferente y digamos para mí, pues yo creo que para mí eso es súper importante y es algo que a mí me gusta, pues o que me esfuerzo por transmitir a través del blog, y es que no hay una sola camisa de una sola talla para tratar de reducir la huella ambiental. Sí, hay diferentes causas, diferentes problemáticas sobre las que yo considero que hay que hacerse preguntas. Uno no se puede preguntar todo al mismo tiempo ni tratar de resolverlo todo al mismo tiempo. Es empezar por, como decías tú, por lo que a uno le resulte más fácil o por lo que le resulte más interesante en ese momento. Hay gente que conecta con el tema específico de las basuras. No sé, vieron el video de la tortuga a la que le están sacando la pajita, pitillo, popote, sorbete de la nariz y quedan súper impactados y ya dicen como, ay no, yo quiero entonces reducir el uso de este producto. Hay gente que, no sé, se fue de paseo a no sé dónde y estaba buceando y vio una cantidad de basura que dicen como, ay ya, bueno, esto es un problema. O hay gente que, no sé, sencillamente vio un documental o alguien le habló o empezó por una preocupación relacionada con la salud, como del tema de todos los lixiviados y todas estas cosas que genera el plástico. Entonces como que el punto de entrada yo creo que da igual, o sea, ¿cuál es? Sí, hay montones y yo creo que todos son válidos siempre y cuando estén acompañados como de esa curiosidad de seguirse preguntando esto para dónde sigue. Como porque yo he visto pues en torno a cosas relacionadas con sostenibilidad, bueno, ya, sobre todo muy específicamente relacionadas con el veganismo, pues que ya es como otro tema, y es que hay personas como que consideran como si ciertos puntos de entrada no fueran válidos, como si a ti te interesó este tema por tu propia salud, entonces no vale, o sea, la preocupación tiene que haber empezado, y es como no, o sea, si le empezó a preocupar, eso es lo importante, da igual porque le empezó a preocupar, claro. Las otras cosas ya vendrán después, las otras conexiones también ya se generarán después, y yo creo que eso aplica para todo. Es incluso la gente que, bueno, hay gente que reprocha que cuando, por ejemplo, ahora el tema del veganismo, el tema de reducir residuos, ahora están como un poco de moda, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a cuestionarse las cosas por una cuestión de
que esté de moda, simplemente, y se habla más, y salen medios que antes no salían, y salen revistas de moda que antes no salían, y la gente, hay cierto sector de personas, o cierto, no sé, es un carácter, me imagino, que rechaza esa vía de entrada, o esa forma Sí, de... Bueno, pues se ha interesado, ya será las preguntas que sí, toque cuando indague un poco más en el tema. Da ya, igual que se haya interesado por el tema porque esté de moda, que se interese. claro, sí. Sí, Sí, es como descartar la importancia de algo porque muchas otras personas están hablando de eso. Es como, ay, solo me gustaba cuando era desconocido. O sea, es como, sí, como la cosa pues exacto. del chiste, pues como de la música indie, como me gustaba más cuando tocaban en un garaje y nadie sabía quiénes eran. O sea, me gustaba más el tema de la reducción de basura cuando solo lo mencionaba no sé quién en un libro que nadie leía. O sea, qué maravilla Sí. que estas sean cosas de las que se están hablando en grandes medios, Exacto. que se están convirtiendo en una moda porque eso puede ser un punto de entrada. O sea, a mí lo que me parece peligroso, digamos, con el tema de la moda, que igual pues es algo como todo, o sea, no porque sea por moda, sino porque yo creo que todo hay que cogerlo con pinzas, ¿cierto? Como esto, ¿por qué está pasando? Sí, Y a mí lo que me parece delicado con eso es si eso no genera preguntas exacto, posteriores. si se queda O sea, si, en la superficie. Exacto. exacto, y que yo creo que puede ser que para muchas personas pase, pero bueno, si para muchas personas pasa y logramos que esas personas dejaran de comprar agua embotellada, ya tuvimos una ganancia colectiva. Sí, Genial si eso trasciende a otras cosas, ¿cierto? Me sí, parece exacto. maravilloso, pero y lo que realmente pues como que podría ser peligroso ahí, que es algo que a mí me talla un poco como de las conversaciones que se generan en estos grupos que hay en Facebook, pues en torno al estilo de vida pues sin residuos o de reducción de residuos. Y es que me da la sensación de que muchas veces el mensaje se dirige a la necesidad de comprar cosas para. Entonces es como, ya, tienes que comprar una botella de estas características, tienes que comprar un contenedor de estas características, tienes que comprar y es como, no, o sea, es que si no lo necesitas, Comprar. si no lo necesitas desechable, no lo necesitas de plástico y no lo necesitas de acero inoxidable, o sea, te puedes valer con algo que ya tienes en casa. Entonces, si eso se convierte como en una excusa para consumir más, ahí es donde me parece peligroso. Sí, sí es cierto. Pero yo creo que, pues, veo que en algunos casos como que la conversación tira hacia ese lado, pero también como que como hay tanta gente colaborando en esos grupos, también veo que siempre aparece gente diciendo es como, hey, no, o sea, si no lo tienes que comprar, no lo compres ahora, no tienes Ya. que tener como los productos aprobados del estilo de vida Zero Waste. Sí, O sea, exacto. no es como el kit oficial. Sí. Sí. Bueno, Mariana va a sacar, tiene las inscripciones abiertas para un taller online, una vida con menos basura. Y cuéntanos un poco qué podemos encontrar en tu taller online. Bueno, el taller, yo lo que quiero hacer a través del taller es básicamente volcar ahí todo lo que puedo concluir a través de mi propia experiencia en esta búsqueda, pues porque para mí esto es algo que viene de años para atrás y que pues muy específicamente desde hace 2 años pues como que se marcó el momento en el que empecé a medir la cantidad de basura que genero y en el que empecé a hacer de manera muy consciente esa reducción y todas estas como preguntas, frustraciones y todos los descubrimientos que he hecho en el proceso, que yo los he ido compartiendo en el blog, pero acá quiero hacer como una estructura más metódica y más completa y más compleja también en el buen sentido, pues como de conexión de los temas, de qué he sacado yo de esa experiencia, o sea, de cuáles son las definiciones y el contexto que considero que es importante tener en cuenta, cuál es, digamos, el estado actual, pues o lo que estamos viendo que está pasando en este momento, cuáles son las cosas importantes a considerar para empezar en el proceso, o si uno ya ha empezado en el proceso, cuáles son, como digamos, los caminos posibles. Mi enfoque con el taller es pues relacionado con lo que te decía ahorita, que yo no creo que haya una sola camisa de una sola talla para toda la gente para que reduzca sus residuos y creo que es algo que varía absolutamente según el lugar en el que uno está. Y en ese sentido para mí es importante a través del taller dar las herramientas
para que cada quien encuentre cuál es su manera de vivir una vida con menos basura, ¿cierto? Y no solo, pues, y de vivir una vida con menos basura por dentro y por fuera, que es como mi enfoque con el taller, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros por dentro, y no es una cosa solo de los objetos que nos rodean, sino también como de nuestra percepción, de nuestros patrones de consumo, de dónde vienen esos patrones de consumo, y me interesa pues como generar esas preguntas y esa conversación. Entonces, sí, lo que quiero hacer a través del taller es como compartir una mirada tan integral como sea posible del mundo de las basuras, pues que vaya más allá de algo que sí es muy importante, pero que creo que no es suficiente, que es reemplazar la bolsa por la bolsa de tela y reemplazar este contenedor por el otro, o sea, como la mirada más integral para que ya con esas herramientas uno pueda seguir construyendo desde ahí como su propio camino, por decirlo. Genial, tiene muy buena pinta. Estoy deseando empiece. Bueno, yo os dejaré abajo a todos el enlace para el curso de Mariana. Y nada, podéis echarle un vistazo, en esta página podréis ver los contenidos y el enfoque que Mariana le quiere dar al taller. Y nada, Mariana, muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti por la invitación, me encanta conversar contigo, siempre además.